El primer ejercicio que realizaremos será el de mallas, donde tenemos que ver los elementos que pasan por cada una de las mallas en sí, ya sean resistencias o fuentes de voltaje. Podemos ver que en la 1 tenemos resistencias. Una pasa solamente por la intensidad 1, la otra pasa por la intensidad 1 y 2 y la otra pasa por la intensidad 1 y 3. Es por eso que al momento de que la pasemos, según las manecillas del reloj, pondremos también sus signos, lo cual nos daría que tenemos una resistencia de 9 que pasa por la intensidad 1 menos y 2. Esto si comenzamos desde este punto. Una resistencia 2, que es esta, que solamente pasa por la intensidad 1. Y la resistencia 3 que pasa por la intensidad 1 y 3, lo cual nos da un resultado de 0. Ya después de hacer las sumas, da que tenemos 14 de resistencia total en la intensidad 1, menos 9 de intensidad 2, menos 3 de intensidad 3, lo cual nos dará un resultado de 0. Ahora, lo que vamos a hacer será la siguiente malla, que sería la 2, donde tenemos una fuente de voltaje y dos resistencias. Cada una pasa por diferentes intensidades además de la suya, por lo cual tenemos desde aquí lo que viene siendo el signo de la fuente siempre va a ser el mismo, por lo cual tenemos que más 21 más 9 en la intensidad 2 menos la intensidad 1, esto porque estamos en la intensidad 2, por eso cambia a diferencia de la intensidad 1 que teníamos arriba, más 6 de la intensidad 2 menos la intensidad 3, que es la que tenemos aquí, y eso nos da igual a 0. Ya después con las igualaciones daríamos que son menos 9 y 1, que es esto, más 15 y 2, que pues es la suma de el 9 y el 6, menos los 6 de intensidad 3, que es igual a menos 21. Esto porque el de aquí está positivo, pasa negativo del otro lado de la ecuación. Ahora lo que realizaremos será la malla 3. Podemos ver que hay 3 resistencias, igual pasando por diferentes intensidades, y una fuente de voltaje, por lo cual pondremos 6 en la intensidad 3 menos la intensidad 2, que es esta. 3 es igual a la intensidad 3 menos la intensidad 1, que es esta, menos 15 voltios, porque como vemos si partimos desde este punto, tenemos un signo negativo que aparece aquí, por eso menos 15 voltios es igual a 0. Ya al momento de las igualaciones nos daría a 3 intensidad 1 negativo, menos 6 intensidad 2, más 9 intensidad 3, que es la suma de estos dos. Y por último pasaríamos el negativo, lo pasaríamos como positivo, por lo cual nos daría 15. Ya después de haber realizado todo esto, el resultado que nos dará es la siguiente matriz, que serían 14 menos 9 menos 3, 0, menos 9 menos 15 menos 6 menos 21, y menos 3 menos 6, 9, 15. Ya lo único que restaría sería realizar la resolución de la matriz por el método que gustemos. En el caso de este ejercicio utilizaremos Cramer. Como sabemos, en el método de Cramer lo único que tendremos que hacer es sacar nuestro determinante teniendo la matriz original, los primeros 3, y a esto agregarle las primeras 2 a un lado y multiplicar cruzado y volver a multiplicar cruzado. Con esto el resultado nos daría 198. Volvemos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora cambiando la fila, la primera columna por lo que tenemos del lado derecho, y volvemos a pasarlo igual, multiplicamos cruzado, y eso que nos salió de este lado lo vamos a restar lo que salga de la multiplicación de este lado, lo cual nos resultaría menos 594. Igual para lo de Y, mismo procedimiento, nos daría menos 792, y el mismo procedimiento para Z, que nos daría menos 396.
Ya por último, lo que te restaría hacer sería la división de lo que nos dio en estos resultados menos entre el determinante, perdón. Y lo que nos resultaría sería menos 3 amperes, menos 4 amperes y menos 2 amperes en la intensidad 1, 2 y 3 respectivamente. Y con esto finalizaríamos lo que viene siendo el ejercicio de malla. En este siguiente ejercicio ahora realizaremos uno con nodos. Es prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo con el de mallas, solo con la diferencia de que ahora buscamos voltajes, los cuales se encuentran aquí, aquí y aquí. Ahora bien, lo único que tenemos que ver son los elementos que están de cada lado del nodo. Por ejemplo, en el voltaje 1 tenemos la resistencia de 10, por eso vamos a poner B1 sobre 10, más esta de 15 está pegada con el nodo del B2, por lo cual sería B1 menos B2 sobre 15. Y por último tenemos la fuente de amperaje, que sería positiva por el hecho de que está corriendo en el mismo sentido que del B1, por lo cual sería más 1 ampere igual a 0. Ya después de realizar las sumas nos daría a un sexto de B1 menos un quinceavo de B2 igual a menos 1. El mismo procedimiento será realizado con los demás. Con el B2 tenemos aquí las dos resistencias y la fuente de amperaje. Igual a B2 menos B1 es sobre 15, es esta, menos 1 ampere. Esta es negativo porque está contra de él, por eso es que lo ponemos negativo. Y del otro lado tenemos B2 menos B3 sobre 5, que es esta. Ya después de realizar la suma tenemos que nos da a menos B1 sobre 15 más 4 quinceavos de B2 menos un quinto de B3 es igual a 1. Por lo mismo del cambio de los signos es que pasó de menos 1 a 1. Lo mismo que ya habíamos visto en las mallas. Y ya por último tenemos el del B3, lo cual nos da el resultado de que menos 1, porque como vimos estaba en contra del nodo, por eso es negativo, más la que está con B3 y B2, que viene siendo la de 5, más B3 20, porque esta nomás pasa por esta, lo cual nos daría un resultado ya con las sumas menos un quinto de B2 más un cuarto de B3 es igual a 1. Ya por último la matriz que nos quedaría sería la siguiente: un sexto menos un quinceavo, 0 menos 1. El 0 lo pusimos porque en esa parte todavía no teníamos ningún elemento en la parte del B3. En la siguiente sería menos un quinceavo, 4 quinceavos menos un quinto, 1. Y 0 menos un quinto, un cuarto, 1 en la siguiente, en la tercera. Ya lo único que queda, como en el anterior ejercicio, sería resolverlo por el método que queramos, que de nuevo será Kramer. Por último realizaremos una supermalla, para lo cual necesitamos revisar dónde se encuentra la fuente de amperaje, la cual es esta, y ver hacia qué dirección es con la que pega. En este caso sería con la I3, por lo cual tomaríamos en cuenta que I1 es igual a I3 menos 10 amperes. Tenemos que recordar esto para más adelante. Ya tomando esto en cuenta, no tomaremos para la primera resolución en cuenta ni esta resistencia ni la fuente de amperaje, y tomaremos estas dos como una gran malla, para la cual nos resultaría menos 20 de aquí de la fuente de voltaje más 0.5, que es esta resistencia de I1 menos I2, más la resistencia de 1.5, que se pasa por I3 menos I2, y la resistencia de 1 que pasa por I3 solamente. El resultado sería 0.5 de I1 menos 2 de I2 más 3 de I3,
igual a 20. Ya sabemos lo de los signos y todo eso, por qué pasa aquí. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a realizar? Pues sería hacer esta sustitución. 0.5 I1 es igual a I3 menos 10 amperes. Hacemos la multiplicación, lo cual nos daría que sería 0.5 por I3 sería 0.5 de I3, lo cual se lo sumaremos al 3, dándonos 3.5, y nos daría una cantidad de voltaje de los menos 10 por los 0.5, que serían menos 5, pero del otro lado de la ecuación nos pasarían como positivos, por lo cual nos daría un resultado final de menos 2I2 más 3.5 I3 es igual a 25. Ya después de tener este resultado, lo que necesitamos hacer es la siguiente malla, como siempre la hemos realizado. 0.5, que es esta, de I2 menos I1, aquí está, más 1.5 de I2 menos I3, es esta, más 1 de I2. El resultado sería, ya haciendo las igualaciones, sería menos 0.5 I1 más 3 I2 menos 1.5 I3 igual a 0. Volvemos a hacer el mismo cálculo que habíamos hecho desde un principio con el 0.5 de I1, lo cual nos daría a 2 I3 por los 0.5 que se le aumentaron, más las... Y del otro lado el voltaje, como ahora es negativo, negativo por negativo da positivo, y del otro lado nos daría negativo, por lo cual nos da un resultado final de 3 y 2 menos 2 y 3 es igual a menos 5. Nos daría como resultado entonces una matriz de 2 por 2, la cual sería de menos 2, 3.5 y 25, y 3, menos 2 y menos 5. La realizaremos con el método de nuestra conveniencia, que en nuestro caso es Cramer. El hecho de que en este caso nuestra matriz sea más pequeña no hace que el procedimiento sea diferente, solamente aligera el trabajo. Vamos a seguir multiplicando cruzado para sacar el determinante, que es igual a 6.5, y para x solamente cambiamos esta columna y en la y cambiamos esta otra columna, dándonos un resultado de menos 32.5 y menos 6.5, que 65, perdón, que sería el resultado final de x y y respectivamente. Y por lo cual, ya haciendo la división, nos daría en la intensidad 1 5, en la intensidad 2, 5 amperes, y en la intensidad 3 10 amperes. Para sacar la intensidad 1 sacamos la regla que habíamos puesto desde un principio, que era I1 es igual a I3 menos los 10 amperes, que nos daría un resultado de 0 amperes, por lo cual están pasando solamente 0 amperes en esa intensidad.